Esto es esto es de voz en voz. Son, sobre de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene. Gracias por acompañarnos a De Voz en Voz. En esta ocasión nos acompaña Gladys Ortiz. Ella es estudiante de Bioquímica de Paraguay y nos platicará un poco de la situación de las lenguas indígenas en su país. Gladys, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy bien, empecemos con esta pequeña entrevista. Para empezar, ¿cuántas lenguas hay en tu país? En mi país en realidad acá en Paraguay se hablan dos idiomas, que son dos idiomas oficiales, que es el guaraní y el castellano o español. Pero existen más en lenguas, son 5 lenguas, 5 grandes familias de lenguas que a su vez se dividen en 19, podemos decirlo, dialectos. Son 19 pueblos indígenas y cada uno tiene su propio dialecto. Y de ahí son 5 familias, que es el guaraní, el mataguayo, lengua mascoy, guaycurú y samuco. La mayoría de esos tiene mucho, el idioma desciende mucho del guaraní, pero difiere otra vez en lo que sería el guaraní paraguayo, de lo que hablamos. Por ejemplo, yo puedo entender perfectamente el guaraní paraguayo, por decirlo así, o sea, todos somos paraguayos, pero si es que yo me voy a un pueblo que habla un guaraní de la familia de guaraní, de la lengua guaraní, es como que hay palabras que yo no voy a entender, o hay veces que algunos pueblos su guaraní es muy cerrado o directamente es una lengua totalmente distinta por más que provenga de la familia del guaraní. O sea, en pocas palabras son dos idiomas oficiales y 19 dialectos. Y estos 19 dialectos corresponden a 5 familias de lenguas en sí. Algo que me llama mucho la atención de lo que comentas es que pues existen estas 5 lenguas, ¿no? Con sus 19 variantes, pero mencionas lo que es la predominancia del guaraní. Entonces, ¿tú a qué crees que se deba esta predominancia? No estoy segura, pero creo que podría deberse a la cantidad de dialectos que le corresponde a esta lengua. Entonces, supongo que son mayor cantidad de habitantes y de ahí es que vamos arrastrando por herencia, por así decirlo, el idioma. Pero como te dije, es un poco diferente otra vez a lo que hablan estos pueblos. En muchos pueblos no es que se pueda entender demasiado, por más que hablen el guaraní, es un guaraní muy cerrado. Incluso nos pasa acá entre paraguayos, o sea, entre los pueblos no indígenas, que nos dividimos otra vez en los que hablan el guaraní muy cerrado y por ejemplo, yo no hablo el guaraní fluido, yo hablo el yopará, que yopará en guaraní justamente significa mezclado. Es como que estoy hablando yo en castellano y tiro palabras en guaraní. O hablo perfectamente castellano, pero le doy terminaciones en guaraní. Generalmente copio es las terminaciones que nosotros les damos. Y no sé, creo que se debe a que es el que mayor, no sé, tuvo mayor descendencia o algo así, arrastramos con eso el idioma, pero realmente no estoy segura. Ok. Bueno, también algo que me llamó la atención de lo que mencionabas es que dices que las 5 lenguas son oficiales. ¿Realmente son oficiales? O sea, ¿en su constitución de Paraguay está como oficiales? No, son dos idiomas oficiales. Ok. Los dos, sí, el guaraní y el castellano son idiomas oficiales y sí está reconocido. Son los dos idiomas oficiales del Paraguay, el guaraní y el castellano. Las otras son lenguas que si vos buscas en internet vas a encontrar, o sea, perfectamente, y sus distinciones también, que por ejemplo el guaraní hablan en los pueblos Aché, Abá guaraní, Mbudá guaraní, por ejemplo, guaraní ñandeva, y de esas tiene otra vez sus variantes. El Aché, por ejemplo, habla Aché,
pero que tiene su descendencia en guaraní. Creo que podríamos entender el Aché, pero no en su totalidad, porque deriva del guaraní y todo. Pero son 2 idiomas oficiales y 5 lenguas y 19 dialectos. Pero solo 2 son los oficiales y reconocidos así. Ok. ¿Tú cómo te enteraste de la existencia de las lenguas indígenas? O sea, ¿es algo que se lo enseñan en la escuela? ¿Cómo es que se van enterando de esto? Y el guaraní se nos enseña luego desde la escuela. Se aprende desde la escuela, en el colegio, incluso en la universidad hay carreras que dan guaraní. Yo di guaraní en la universidad y es por sabido que el guaraní proviene del pueblo indígena. Yo no sabía que había tantas lenguas o tantos dialectos, no sabía, hasta que estuve en el último año del colegio y teníamos que preparar un proyecto de final de curso. Y estaba en una de las recomendaciones que nos dio el profesor, estaba a ir a un pueblo, pero no recuerdo cuál, creo que era justamente el Aché, ir a hacerle como entrevistas y justamente hacer más o menos lo que ustedes están haciendo ahora. Pero la verdad que no supimos aprovechar porque no valoramos, o sea, no supimos valorar y yo ahora me doy cuenta de eso. Y ahí fue que me enteré que había varios dialectos. Yo creí que eran más, pero leí un poco y son solo 19. Ok. ¿Cuál es tu opinión acerca de las lenguas indígenas? Mi opinión en sí es, y es la cultura de ellos, es parte de su cultura, parte de su vida. Yo no quisiera realmente que se pierda porque, no sé, es como romper el equilibrio que hay entre todos, es como perder un idioma. Yo valoro mucho, yo valoro mucho el guaraní, aunque no hable perfectamente, valoro mucho el guaraní porque eso es lo que nos hace quienes somos y el, el, la lengua de los indígenas les hace quienes son y yo creo que es algo que no hay que perder, es una esencia que no hay que perder, que de ser posible habría que aprender porque todos somos humanos y es como, no sé, aprender un idioma es aprender a relacionarse con otras culturas, no sé, es más humano. Entonces, para mí realmente es algo muy importante el idioma indígena. No sé, es como que no sé, perder eso es como arrebatar algo del país, más o menos, porque nos pertenece. Por más que no hablemos, esas lenguas nos pertenecen realmente, creo. Sí, bueno, concuerdo mucho con lo que mencionas. De hecho, en el programa que tuvimos para comentar un poco acerca de las lenguas indígenas, algunas opiniones eran muy similares o podríamos decir que también idénticas a lo que comentas. Entonces, es muy valioso tu comentario y lo aprecio mucho. Regresando un poco a la situación en tu país, ¿cuál es la situación de las lenguas indígenas en los siguientes ámbitos? En educación, en salud, en leyes, en cuanto a medios de comunicación, lo que respecta a señalizaciones, lenguaje de señas. Y a lo que me refiero con la pregunta es, vaya, ¿qué tanta empatía, podríamos decirlo, o qué tanta inclusión hay para las diversas lenguas y para sus variantes? O sea, ¿qué tanto se incluyen en los planes de estudio? Vaya, en lo que son señalizaciones o en los proyectos del gobierno. Más o menos, ¿cómo es tu conocimiento de estos ámbitos? Sí. Bueno, como ya te mencioné, como son dos idiomas oficiales y el guaraní es procedente del indígena, hay prácticamente todas las cosas que busques vas a poder encontrar en guaraní. No así en las otras lenguas o en las otras grupos de familias de lenguas, pero en el guaraní sí vas a encontrar. Incluso la Constitución Nacional creo que tiene
su traducción completa en guaraní, que sería Ley Guazú. Y habías mencionado las señalizaciones. Las señalizaciones también creo que no como tal, porque o sea, las señalizaciones así en general son imágenes y demás, pero sí, habla de, no sé, en direcciones y demás, hay traducidas al guaraní. En el ámbito de la educación, desde las escuelas nos enseñan el guaraní, ya que de muchas personas la lengua materna es el guaraní, o de otras personas la lengua materna es el castellano. Entonces se nos enseña desde chicos ambos idiomas. Está en la educación está el guaraní. Las otras lenguas, la verdad que no. En los medios de comunicación, generalmente hay personas, por ejemplo, hay un programa que se transmitía o se transmite los domingos a las 6 de la mañana, que el locutor transmite completamente en guaraní. Habla de cultura, habla de noticias, cosas así, pero en guaraní. Y eso para mí es muy interesante porque no se pierde, realmente nunca se pierde. Y también en la cuestión de los medios de comunicación, es como que siempre hay ese yo para, siempre hay el mezclado con el guaraní, es como que nunca se pierde, siempre vas a escuchar que se le escapa así en guaraní, o que no pueden decir en castellano, entonces en guaraní, es como que hay expresiones que tienen que ser en guaraní, y es como que eso no se pierde, o sea, por ese lado no se pierde el guaraní. El lenguaje de señas no, lenguaje de señas en guaraní no, la verdad que nunca escuché, creo que no hay. Y en salud el guaraní está presente. Yo como estudiante de salud te puedo decir que dimos guaraní justamente para estar preparados, porque si viene una persona que su lengua materna es el guaraní y no entiende el castellano, nosotros tenemos que saber manejar eso. Entonces, como que se nos enseña el guaraní para poder entablar una conversación, para que todo sea digno, incluso en el área de salud, porque es difícil la comunicación cuando no sabes un idioma o no conoces un idioma. Y acá como ambos idiomas son oficiales, o sea, hay que saber realmente, porque uno nunca sabe dónde va a terminar, dónde va a trabajar. Generalmente en el interior es donde más se habla el guaraní cerrado. Donde yo estoy hacia la capital, se habla más el yopará o estirando más hacia el castellano puro, pero en el interior se habla guaraní cerrado, guaraní muy cerrado, pero se entiende. Hay gente, te puedo decir también que hay gente, yo conozco gente que no entiende guaraní, que no sabe hablar guaraní, y cuando estás en el área de salud, si es que te llega a tocar ir hacia el interior, tenés que ir sabiendo guaraní, porque si no, tus pacientes no te van a entender y no hay caso. Entonces, está en la malla, está en la malla de medicina, está en la malla de bioquímica, está en la escuela, en el colegio, en educación está también en salud, y en las leyes sí, está el guaraní. De las otras lenguas, yo no sé si en los pueblos, o sea, si en los pueblos ellos tienen la traducción en su dialecto, en su lengua, no sé. Pero sí te puedo decir que en guaraní sí hay. Ok. ¿Tú sabes cómo es la representación política indígena en tu país? ¿Cómo es más o menos la situación? Tengo entendido que ahora se están abriendo más hacia la política. Antes era mucho más difícil, y tienen ellos como representación el INDI, que es el Instituto Paraguayo del Indígena. Ellos es lo que se encarga de representarle más o menos, pero ahora hay representantes indígenas que se mueven en la política y son, por ejemplo, concejales departamentales o municipales, se están metiendo mucho más en lo que sería la política. Se están abriendo pasos realmente, y eso es
eso es muy importante. Yo creo que es muy importante porque les da muchas oportunidades a su pueblo, porque quién es mejor que ellos para velar por su pueblo y demás. Pero no te puedo decir que es muchísima su participación en la política, porque te estaría mintiendo, pero se están abriendo caminos. Yo estoy escuchando mucho sobre su participación y me parece que es genial realmente. Sí, bueno, como mencionas, ¿no? Es algo importante y es destacado esta parte de que quién es mejor, ¿no? Quién es mejor que ellos mismos para poder hacer, escuchar su voz. Me parece muy interesante. Ahora, quisiera saber qué opina la sociedad de los indígenas y lo que es también de las lenguas indígenas, tanto aquellas personas que hablan guaraní, como mencionas, como aquellas que no lo hacen. ¿Tienes alguna noción más o menos? Sí. Los pueblos indígenas yo creo que son un poco discriminados acá, no voy a mentir. Y con respecto a las lenguas, no creo que haya un paraguayo que no sea originario del pueblo que hable las otras lenguas. Y con respecto al guaraní en sí, es como que yo creo que se podría clasificar por estatus social, más o menos. Es como así. En la gente del interior, que de menor poder adquisitivo, no sé, puedo decir así, es como que ellos hablan en el guaraní. Uh-huh. Como que vos vas escalando en el tema socioeconómico y demás, y es como que se pierde el guaraní. Es como que se pierde el guaraní. Cuanto, no digo que es en general, o sea que no digo que es en su totalidad, mejor dicho, no es que en su totalidad, pero cuando más parece que la gente tiene dinero es como que no habla guaraní. Uh-huh. Y hay muchas veces que así entre jóvenes y demás eh, critican mucho el hablar el guaraní, critican mucho y es como que algunos te quieren hacer de menos por hablar en guaraní y como te digo, hay personas que no entienden y, y están también lo que defienden mucho de cómo vas a ser paraguayo y no vas a entender guaraní y demás. Y hay otros que dicen de no, que guaraní es, no sé, que guaraní no, ¿cómo vas a hablar guaraní? Entonces tenga que hablar castellano o lo que sea, o que valle. No sé si conoces la expresión, como que le minimiza, le inferioriza a la persona cuando habla guaraní. Y se nota mucho, a veces se nota mucho cuando es como que le discrimina realmente, sí. Hay una discriminación con los que hablan totalmente guaraní, a los que hablan totalmente castellano y no entienden guaraní. Hay un poco de discriminación y si es que es así entre pueblos no indígenas, no me quiero imaginar realmente cómo sería con pueblos indígenas, porque hay la discriminación, hay. No te puedo decir que todos nos discriminan o se discriminan entre todos, porque la mayoría somos los que hablamos en Yopará o guaraní, pero están los que solamente hablan castellano y se nota esa discriminación, por así decirlo. Pero ahora, por ejemplo, se está implementando mucho. Creo que los jóvenes se están defendiendo más, por decirlo así. Veo páginas, por ejemplo, páginas de meme incluso, meme con memes en guaraní o en youtubers, ¿cómo se le dice? En personas así de influencers que, que tienen esa esencia, que saben hablar el guaraní, que no le importa luego nada, y sí, y hablan guaraní, o sea, hacen sus videos en guaraní, y eso es como que ahora hay más también eso. Incluso
hay páginas de meme con el nombre en guaraní y todo, y creo que se están defendiendo más, o sea, por el tema, por el medio de comunicación que hay. O sea, ahora redes sociales agarra todo y es como que, no sé, de cierto modo, así como se está perdiendo el idioma, hay gente que está defendiendo, que yo me doy cuenta que está defendiendo. Incluso ahora, no sé por qué últimamente estoy escuchando gente que estudia guaraní, que estudia así profesionalmente como para profesor de guaraní. En una compañera se acabó de recibir que está estudiando guaraní, ahora estaba hablando con un amigo y me dijo, ¿cómo quiero estudiar guaraní? Es como que hay los dos lados de la moneda, los dos lados de la moneda, las dos caras hay acá, realmente hay. Pero creo que alargué mucho tu No, no, no. pregunta. La idea es, vaya, escuchar la voz de ustedes, los jóvenes, y que ustedes sean los principales protagonistas de esta sección del proyecto. No tanto como yo como entrevistador, sino ustedes, ¿no? ¿Qué tanto nos pueden nutrir y contar? Y la verdad, todo lo que nos has contado a lo largo de esta pequeña entrevista, lo considero muy valioso. Esta es hasta ahora una de mis entrevistas preferidas, tanto por el contenido como por el tema en sí, y porque es algo que yo desconocía totalmente. Entonces esto que nos estás contando me parece muy alucinante, y vaya, te agradezco mucho nuevamente por tu disposición. Quisiera cerrar la entrevista preguntándote, aunque ya nos has comentado un poco de esto a lo largo del programa, para ti, ¿por qué o qué utilidad ves en aprender una lengua indígena? No solamente de tu país, sino en general. O sea, ¿tú cuál dirías que es la utilidad? Y la utilidad en sí sería no perder la cultura, no perder la esencia, en humanizar más los pueblos indígenas. Creo que sería más eso, humanizar más. Es como, creo que aprender lenguaje de señas, creo que es humanizar más, es como sentir más lo que el otro está pasando, lo que el otro está sufriendo, en pocas palabras, porque no vamos a negar que en todo el mundo hay mucha discriminación. Creo que fuera de lo que sería los pueblos indígenas acá de mi país, creo que aprender otra lengua indígena de otro país sería humanizante, creo que sería humanizante. De mi país sería eso y no perder la cultura, la esencia de mi país, lo que tiene mi país, lo que es mi país, sería eso. Creo que es lo que nos formó como sociedad, porque realmente venimos de ello, somos, todo lo que somos es herencia de, de los pueblos indígenas y yo creo que hay que valorar eso, hay que respetar todo lo que son ellos como personas, como cultura, como tradición, como todo. Y creo que sería eso, aprender, eso sería mantenernos como personas, mantenernos humanos, mantenernos en la cultura y en la sociedad y todo. Muy bien, creo que no hay más que agregar. No sé si quisieras agregar algo respecto a este tema. Creo que no, creo que dije todo lo que podía decir. Pues bien, entonces agradecemos mucho lo que nos platicaste, Gladys. Esperamos que no sea la última vez que te tengamos y que te veamos por aquí. Y esto ha sido de voz en voz, y que tu voz resuene. No olvides compartir nuestros contenidos y seguir haciendo posible Política en 18. Nos vemos, y nuevamente muchas gracias, Gladys. Esto es de voz, esto es de voz en voz. Somen de voz en voz. Esto es de voz en voz. Y que tu voz resuene.